Hola, buenas tardes. Mi nombre es Inés Samari Villalobos Velázquez. A continuación les voy a presentar el tema de aborto criminal, infanticidio y de la materia de medicina forense en el ciclo 2022B impartido por la doctora Jiménez Pulido Irma Patricia. La palabra aborto proviene del latín abortus, que esto es relativo a la acción de abortar y proviene del latín abortare, que significa interrupción de forma natural o provocada del desarrollo del feto. Por extensión, implica la expulsión prematura del feto o el embrión ocasionada por accidente, enfermedad, lesión o malformación intrauterina. Algunas de estas condiciones pueden ser exclusivas de la madre o del producto, o coexistir ambas. Jurídicamente, el elemento básico para la definición del aborto o aborto delictivo es la muerte del producto de la concepción ligada con íntima relación de causa-efecto a la interrupción provocada del embarazo antes de haber llegado a su término fisiológico. Según el agente activo, el aborto puede ser procurado cuando la madre es el agente principal, consentido cuando la mujer es partícipe y otra persona es el agente activo principal, y por último sufrido si la mujer es víctima y el agente actúa sin el consentimiento de la mujer para realizar el aborto. Desde una perspectiva jurídica hablaremos de dos tipos de aborto, lo que corresponde al aborto espontáneo y el aborto provocado. El espontáneo es todo aborto que se produce en ausencia de interferencia deliberada. Se calcula que este tipo se presenta en un 10% de los embarazos y en el 75% de todos ellos hay una causa demostrable. Factores genéticos, defectos anatómicos del útero como es la incontinencia ísmico-cervical, leiomiomas, pólipos endometriales, sinequias en cavidad uterina, defecto hormonal del ovario, infecciones como son sífilis, toxoplasma, brucelosis, micoplasmosis o citomegalovirus y por último la incompatibilidad al RH. El aborto provocado o inducido consiste en la muerte deliberada del producto de la concepción por parte de la propia embarazada o de otra persona mediante el empleo de agentes físicos o químicos. Dentro de estos agentes físicos pueden ser instrumentales o el ejercicio severo y prolongado o acciones violentas, y los químicos se pueden utilizar catárticos, laxantes, oxitóxicos, hormonales como los estrógenos, sustancias vegetales como es el apio, la ruda, la quinina o prostaglandinas, cáusticos, etc. Dentro de las complicaciones, el aborto clandestino es una de las principales causas de muerte en mujeres en edad reproductiva y las complicaciones las dividiremos en tres, que son inmediatas, mediatas y tardías. Las inmediatas se caracterizan por sangrados, anemia aguda, embolismo, perforaciones uterinas, fístulas o desgarros rectovaginales y del cuello uterino, y las mediatas, como es el embolismo graso, la isquemia, infarto uterino, sepsis, y las tardías, esterilidad, prolapsos vaginales o fístulas. En aspectos médicos legales, los objetivos de la intervención del médico legista circunscriben única y exclusivamente al diagnóstico del aborto provocado, al diagnóstico de la edad del producto, al diagnóstico del embarazo y la expulsión reciente en la presunta madre y la recolección de indicios de valor judicial que vinculen a los acusados del hecho. Para esto, el médico legista adopta los siguientes procedimientos. Estos son tres. El primero es el examen del escenario del hecho, en donde deben buscarse los siguientes indicios: restos de placenta, las manchas de líquido amniótico, meconio o sangre, instrumentos ginecológicos como son curetas, dilatadores, espéculos vaginales, sondas e histerómetro, o si hay restos de medicamentos como son oxitóxicos, analgésicos, coagulantes, anestésicos generales, etc. Y una mesa ginecológica en busca de manchas recientes o fragmentos de tejido. En el examen de la presunta madre
Este examen tiene como objetivo establecer el diagnóstico del embarazo reciente y evaluación del útero. Hay signos de embarazo reciente como son el cloasma, la pigmentación de la línea alba, que se muestra en la imagen donde se ve la pancita, eh, el tubérculo de Montgomery en mama y a veces galactorrea y estrías en pared abdominal. En caso de necropsia, debe buscarse el cuerpo lúteo del embarazo en uno de los ovarios y restos de placenta en el útero, como se muestra en la imagen final. Y los signos de evacuación reciente del útero se localiza especialmente en el cuello del útero, que puede estar dilatado con secreción sanguinolenta. A veces es posible encontrar desgarros, quemaduras químicas u otros signos de violencia ejercida para el aborto, como estos. Y el examen del producto de la gestación. Lo primero que se tiene que hacer aquí es datar la edad del producto, esto mediante la regla de Hess. Honestamente se me complicó mucho, pero si la doctora nos pudiera ayudar con esto, estaría más que perfecto. Pero bueno, dicha edad durante los primeros 5 meses lunares corresponde a la raíz cuadrada de la estatura. Por ejemplo, 3 meses y mide 9 centímetros, 4 meses y mide 10 centímetros y así sucesivamente. Y por último, la maceración. Esta es una forma de descomposición por inhibición de líquido en las partes blandas superficiales y su valor médico legal reside en que este signo es de que el feto murió en útero. De los problemas médico-legales tenemos la fecha de las maniobras abortivas. Para conocerlas son útiles el interrogatorio de la mujer, como las hemorragias genitales, fecha de última menstruación, el estado de involución del útero, estado de cicatrización de lesiones causadas en genitales, también la secreción láctea en abortos mayores de 4 meses de gestación. En abortos provocados por técnicos, por lo general se trata del egredo uterino procedido de dilatación, esto realizado dentro de los primeros 3 meses de gestación. En los abortos provocados por la misma embarazada, aquí generalmente la embarazada acude a medios tradicionales, como son sustancias abortivas ingeridas, inyección de líquidos y raramente instrumentos que desprenden o perforan membranas. El aborto contra su consentimiento, esto tiene que haber concordancia con las manifestaciones de la mujer. Si la mujer presenta algunos moretones o si la mujer data de o hay manifestaciones de violencia. Y en aborto posterior a trauma, que esta puede ser dolosa o culposa, y la muerte y lesiones en el aborto. Esta debe establecerse si la muerte se produjo como consecuencia directa de las maniobras abortivas o indirectamente a través de las lesiones eh, con que se pretendió causar el aborto. Pasando ahora a la situación en México. En México, el aborto se regula a nivel local y es considerado un delito con excluyentes de responsabilidad penal o causales de no punibilidad. La punibilidad es decir que no hay circunstancias bajo las cuales no se castiga o se considera como un delito. Los códigos penales de cada entidad federativa establecen cuáles son excluyentes o causas de no punibilidad, lo que se traduce en una situación de discriminación jurídica, puesto que las mujeres tienen más o menos derechos de acceder a un aborto bajo un marco legal de acuerdo con su lugar de residencia. La única causa legal que se contempla en todo el país es cuando el embarazo es producto de una violación sexual. Esto de acuerdo a la Ley General de Víctimas y la norma 046 de violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Esta se debe garantizar el acceso. Bueno, la norma 046 menciona que se debe garantizar el acceso a este servicio para toda mujer sin más requisitos que una declaración bajo protesta. Es decir, de decir la verdad de que el embarazo fue producto de una violación. No es necesaria hacer la denuncia o autorización alguna
y a partir de los 12 años las mujeres pueden acudir sin necesidad de compañía de madre, padre o tutor. En la imagen vemos los causales de abortos en códigos penales que pues en todo, como les acabo de mencionar, en todo el país la única causal legal es cuando el embarazo es producto de una violación sexual, como vemos el punto morado más fuerte, está contemplada en todos los estados. Después la imprudencial o culposo y así sucesivamente. Pero pues en Jalisco, de las únicas causas no aplicables para un aborto legal son causas económicas y la voluntad de la mujer hasta las 12 semanas de gestación. Esto es exactamente lo que les acabo de mencionar, solamente aquí que con número de estados. La violación pues se da en los 32 estados. El riesgo para la vida de la mujer solamente en 27, por aborto imprudencial en 29, malformaciones genéticas o congénitas en 13 estados. El riesgo para la salud de la mujer en 9, inseminación artificial no consentida en 8 y razones socioeconómicas graves solamente en 1. Y esto solo aplica cuando la mujer tiene 3 o más hijos. En estas tablas hablan de la criminalización de la mujer por el delito de aborto y por ejemplo, en nuestro estado va de una privación de la libertad de 4 meses como mínimo a 1 año o 2 años. No hay multa económica, pero sí puede haber medidas alternativas. Y así en cada estado. Y esto es lo que aplica para el personal de salud por el delito de aborto. Eh, Hay una privación de la libertad como mínimo de 4 meses u 8 meses y una máxima de 1 a 2 años. Pueden suspender tu cédula profesional como mínimo de 1 año o hasta 5 años. No hay multas económicas ni reparación de daño o trabajo en favor de la comunidad. Y esto de igual manera en todos los estados por si gustan checarlo después. Ahora pasando al tema de infanticidio. El término infanticidio parece tener su origen en la palabra de latín infanticidium, esto que significa dar muerte al que aún no habla. Para Carrara se originaría de la palabra italiana infantare, sinónimo de partorite, parir, y equivale a muerte del hombre recién nacido. Hay dos tipos de infanticidios, que es el directo o el activo y el indirecto o pasivo. Hablando del directo o activo, se trata de dar muerte al recién nacido de manera deliberada, con ciertas prácticas como por ejemplo la muerte por deshidratación, falta de alimento, asfixia o traumatismos craneales. El indirecto pasivo, esto empieza por una alimentación inadecuada, el abandono o una crianza descuidada, especialmente si el bebé está enfermo o carece de sus facultades mentales. Después del parto, en sus primeros momentos de vida, inmediatamente en el exterior del claustro materno, se verifican los siguientes cambios en el recién nacido: la aparición de la respiración pulmonar, el cese de la circulación feto-placentaria y el comienzo de la alimentación por vía gastrointestinal. Estas son pruebas a las que acudimos y como hemos puntualizado, reciben el nombre genérico, de dosimacias. Y a continuación les voy a platicar de cada una de estas en qué consiste. La primera es la dosimacia radiológica de Bordas en 1896 o dosimografía pulmonar de Bayán. La forma primitiva propuesta por Bordas en 1896
consistía en radiografiar los pulmones extraídos del cadáver, pero esto no presenta ninguna ventaja respecto a la observación directa eh, durante la práctica de la autopsia. Mientras que la otra consiste en realizar el examen radiográfico antes de la apertura del cadáver y de esta forma es posible observar la radiolucidez pulmonar si es que el feto ha respirado. De otra manera se va a ver radiopaco. La segunda es la dosimasia diafragmática de Casper. Esta se realiza con el tórax cerrado y se debe comprobar a través del abdomen cuál es el nivel de las cúpulas diafragmáticas respecto a los espacios intercostales. Si el feto ha respirado, las cúpulas están a la altura del quinto espacio, pero si no, están a la altura del cuarto espacio intercostal. En la práctica no ha demostrado gran utilidad. Y aquí una radiografía para que más o menos pues nos demos una idea. Pero este es en un lactante de 1 mes con sospecha de bronquiolitis. Pasando a la tercera, que es la dosimasia histológica de Bouchard y Tamassia. Esta consiste en la observación microscópica de la estructura del parénquima que varía según haya habido respiración o no. Si no hubo respiración, aquí los alvéolos tienen forma irregular con contornos sinuosos, las paredes se tocan unas con otras, de modo que el espacio es prácticamente virtual. El epitelio es de revestimientos continuos de protoplasma fibrilar y nucleadas, y los bronquiolos están obturados por altas células cúbicas y muco. En cambio, si hubo respiración, aquí los alvéolos ya están dilatados con un contorno poligonal. El epitelio de revestimiento está compuesto por células aplanadas, esto que adquiere aspecto endotelial, y desaparecen los núcleos y los bronquiolos están permeables. Pasando a la siguiente, que es la dosimasia gastrointestinal de Breslau. Este autor basó la prueba en el hecho de que el aire que se encuentra en el tubo digestivo proviene de la deglución y que este es un acto vital. Por lo tanto, señala lo siguiente, que cuando no se encuentra aire en ninguna porción del tubo digestivo, el recién nacido no ha respirado. Sin embargo, cuando se encuentra en gran parte del tubo, el recién nacido respiró y ha sido más prolongada su existencia, cuanto mayor sea la extensión ocupada por aire. En caso de putrefacción, debe descartarse si la presencia de aire se debe a este proceso. La técnica de esta prueba consiste en ligar el tubo a nivel del cardias, duodeno, el ciego y el recto, extraer el estómago, el intestino delgado y el grueso entre dichas ligaduras e introducir dichos segmentos en un recipiente con agua. Si los fragmentos flotan, esta prueba es positiva, de que indica la presencia de aire. En cambio, si se hunden, es negativa. Sin embargo, pues esta práctica no es rutinaria y no aplica en cuestión. La siguiente es la dosimasia ciálica de Diniz y Sousa. Aquí el autor menciona que la saliva aparece después del nacimiento y se investiga en la boca y en el estómago. La número 6 es la dosimasia auricular de Wendt y Griden. Esta prueba resulta útil en los casos de descuartizamiento del feto y en los que se encuentra solo la extremidad cefálica. Se basa en el hecho de que el contenido mucoso del oído medio existente en la vida fetal desaparece cuando se establece la respiración. Por consiguiente, si el oído medio o la cavidad timpánica se encuentra lleno de sustancia mucosa, será prueba de que el niño no ha respirado, mientras que si se halla vacío es prueba de respiración. Y se realiza de dos formas. Una de ellas es poner al descubierto la membrana timpánica y punzarla bajo el agua, y la otra consiste en colocar al descubierto la base del cráneo y punzar bajo el agua la membrana timpánica.
Los elementos de prueba del tiempo de vida del recién nacido. Para datar el diagnóstico de la duración de vida del recién nacido, deberá de hacerse en cada caso en particular, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se ha hallado la causa de muerte y los hallazgos de autopsia. La primera es la descamación epidérmica, esta que inicia al día siguiente del nacimiento y tiene un punto máximo entre el 3 y el cuarto día. El que sigue son las características del cordón umbilical. En las macroscópicas, pues aquí sí está turgente, hidratado y de color rojizo azulado, así bonito. La sobrevida ha sido de 2 a 4 horas, ya que luego de ese lapso comienza la desecación y el retraimiento, que se inician desde el extremo distal hacia la base. En medida en que transcurre el tiempo, alrededor de los 2 a 4 días, el cordón umbilical se adelgaza y adopta un aspecto similar a una cinta. En las microscópicas hay modificaciones histológicas degenerativas que afectan la túnica media de los vasos, que desaparecen hacia el cuarto día, mientras que las fibras elásticas persisten hasta la caída del cordón entre el cuarto y el quinto día, y estas se han descrito la formación de trombos arteriales en la pared. Y por último, la caída del cordón, que tiene una media en el séptimo día y con un máximo en el día 10. La siguiente es la secreción mamaria. Esta se da entre el segundo y el tercer día posterior a la caída del cordón. En aparato digestivo vamos a evaluar tres aspectos, que es la presencia de aire, alimentos y meconio. Estos datos pueden ofrecer datos precisos acerca del tiempo de vida extrauterina. El primero, que es el aire, tiene un valor si no ha parecido a la putrefacción. De ser positiva, indica el nacimiento con vida. Es muy similar a la que ya habíamos hablado de, de la dosimasia gastrointestinal de Breslau. Aquí, si el aire llega al estómago, quiere decir que la muerte fue inmediatamente posterior al nacimiento. Si llega al yeyuno o duodeno, fue dentro de las primeras 12 horas. Y si llega al colon, tuvo una sobrevida mayor a 12 horas. Posteriormente es la de los alimentos. Aquí, ante su presencia, se correlaciona el tiempo de sobrevida con el sector del tubo digestivo donde se encuentra el alimento. La eliminación comienza a partir del nacimiento y se completa Perdón, eso ya está hablando del meconio. Hablando de meconio, la alimentación comienza a partir del nacimiento y se completa entre el segundo y el quinto día de vida. Pasando a si fue un recién nacido a término, tenemos elementos de madurez como son la somatometría, que un peso corresponde alrededor de 3.000 gramos más menos 150 gramos, una talla de 48 centímetros o más menos 4, la longitud cefalocaudal de 35 centímetros más menos 3, la longitud del pie que corresponde a unos 8 centímetros más menos 1, el cabello que puede medir de 1 a 1.5 centímetros y el signo de billar. Este corresponde a la formación de 5 tabiques que forman 4 alvéolos de cada lado en el maxilar inferior y el signo de palma, escala y vello, que esto corresponde a la calcificación del segundo molar temporario. Ahora, para establecer las causas de muerte violenta del recién nacido, tenemos que son 3. La primera es por asfixia. Esta es la forma más frecuente y reviste las siguientes formas, que son la sofocación, estrangulación, sepultamiento, sumersión o confinamiento. La segunda es por lesiones contusas. En práctica forense las dividimos por acción del calor, por acción del frío, que son climas muy extremos, o por acción de tóxicos. Y por la última, que es por omisión de cuidados,
Esto es mediante la exposición a factores climáticos adversos y la falta de alimentación o vía pública. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ita Isamari Villalobos Velázquez, del grupo de octavo C, y a continuación les voy a presentar el caso clínico de la materia de Medicina Forense 2022B, impartida por la doctora Jiménez Pulido Irma Patricia. Iniciando con los antecedentes, esto se da en el interior de una casa abandonada. En el transcurso de la tarde, unos niños estaban jugando, por lo que encontraron una toalla, lo que parecía ser el cadáver desecado de un niño. Por este motivo acude la comisión judicial para realizar el levantamiento del cadáver. En el estudio médico legal se trata de un cuerpo rígido con las articulaciones fijadas con la piel de color oscuro, momificada y llena de pequeños orificios producidos por larvas que se encuentran en el interior y el exterior del cuerpo. Iniciamos con la descripción cefalocaudal, iniciando por cabeza. La cabeza se halla rotada hacia la derecha, se observa sobre el cuero cabelludo cabellos de hasta 3 centímetros de longitud, estos de consistencia fina, quebradizos de color oscuro. Los pabellones auriculares están totalmente formados y tras realizar una incisión de partes blandas en la línea media, se observan ambas fontanelas. Lo que llama la atención aquí es la existencia de un cabalgamiento de los parietales. Pasamos a lo que es el tórax. La piel de la cara interior ha desaparecido, quedando al descubierto la parrilla costal y el esternón, anormalmente descendido hasta la mitad del tórax, lo que obliga a una rectificación de las clavículas, como se muestra en la imagen. En la parrilla costal se aprecia un hundimiento en la zona de la quinta, sexta y séptima costilla, así como la rotación de la escápula izquierda hacia adentro, quedando en forma perpendicular al cuerpo. Pasando al abdomen, emergen estructuras filamentosas de 6 centímetros, esto corresponde con el cordón umbilical no desprendido. En la parte inferior del abdomen destacan los genitales externos que nos da a entender de unas bolsas escrotales y el pene, por lo que damos con el sexo del bebé. De las extremidades superiores, estas aparecen situadas hacia el lado derecho cruzando el miembro izquierdo, todo el tórax en una aducción a nivel de la articulación del hombro. Los dedos de ambas manos aparecen en garra, las uñas están conservadas con una longitud hasta el borde del dedo. Las extremidades inferiores aparecen flexionadas en la articulación de la rodilla. Al pie derecho aparece rotado y apoyado sobre el dorso, quedando la planta del pie hacia arriba. Y lo que corresponde al pie izquierdo, por el contrario, presenta una rotación acusada que deja la cara superior del tarso convexa, mientras que el metatarso y los dedos giran hacia adentro. Esto correspondiente a pie equino, como se muestra en la imagen. Pasando a la somatometría, las medidas que a continuación se presentan se han practicado sobre los restos cadavéricos con la limitación que supone ya debido a que se trata de un cuerpo momificado y esto pues mantiene una posición rígida y esto para mantener la estructura de todo el cadáver. Tiene un peso de 200 gramos. En cabeza el diámetro suboccipitobregmático es de 8.4 centímetros, diámetro biparietal de 6.4, perímetro cefálico de 32. Pasando al tronco, a la altura total del tronco corresponde a 14.4 centímetros, la altura anterior del tórax 4.2, la altura anterior del abdomen 10.2, el diámetro biacromial 7.7, el diámetro bicrestal 6.4. En las extremidades superiores, iniciando por la izquierda, la longitud del brazo corresponde a 7, el antebrazo 6 y de la mano 4. Y la extremidad derecha, superior derecha, la longitud del brazo es de 6.8, del antebrazo 6.1 y de la mano 4.2. En extremidades inferiores, iniciando con la izquierda, la longitud del muslo es de 1.7.4, la longitud de la pierna de 6, el pie no puede medirse debido a que tiene equinovaro, y la derecha longitud del muslo a 7.4, longitud de la pierna 6.4 y el pie no puede medirse. Eh, Pasamos al estudio radiológico. Aquí se practicaron radiografías anteroposteriores y laterales.
El cráneo se constata el cabalgamiento de frontales y parietales con luxación de la sutura metópica biparietal y escalonamiento entre la fosa anterior y la fosa media. Existe depresión a nivel de la fontanela y pérdida de la tabla externa de ambos parietales en forma de cepillo. Se observa particularmente a nivel de la base craneal imágenes nodulares de la densidad de calcio que parecen corresponderse con cuerpos extraños de la superficie de la piel. En la columna vertebral, las vértebras están totalmente giradas en un ángulo de 90 grados hacia la derecha. No se aprecian pérdidas de estructura. Las vértebras dorsales presentan una morfología normal con escoliosis de convexidad izquierda en la región superior y rotación hacia la derecha hasta la quinta vértebra dorsal. La parrilla costal, las articulaciones costovertebrales se mantienen en posición sobre la parrilla costal derecha y se observa la proyección de densidad radiológica de las distintas partes del esternón desplazada hacia la derecha y hacia abajo. En la cintura escapular y miembros superiores, tanto la cintura escapular como los miembros superiores están exageradamente rotados hacia la derecha y luxados hacia arriba en relación con la posición costal, vertebral y craneal. El omóplato izquierdo, totalmente luxado hacia arriba, está en posición de rotación hacia la derecha con un ángulo de 90 grados. La posición del omóplato derecho es correcta en el sentido anteroposterior, pero no en el sentido lateral, proyectándose su línea media 0.5 centímetros por fuera del límite de la arcada costal derecha. En las extremidades superiores se observa su desplazamiento total hacia la derecha, con una fractura del húmero izquierdo a nivel de su tercio medio, y las manos están flexionadas en garra. Pasando a la cintura pélvica y extremidades inferiores, aquí llama la atención el escaso desarrollo de ambos huesos ilíacos, la angostura de los estrechos pélvicos y una amplia separación de la sínfisis púbica. Sin embargo, no había estudio radiológico de esta estructura. Pasando ahora al estudio criminalístico, se procede a la investigación sobre todos los detalles encontrados en el cadáver, como fueron los pelos, las larvas y las manchas existentes en la toalla. En los pelos se observa una médula discontinua y cuticular de líneas horizontales paralelas entre sí y verticales al tallo del pelo. También está presente la capa cortical, por lo que se trata de un pelo completamente maduro en su estructura, distinto completamente del lanugo fetal. En las larvas se trata de pupas de género Calífora, por lo que se data del cadáver puede establecerse aproximadamente en 6 meses. Y las manchas de la toalla son confirmatorias de sangre humana, y el estudio histológico de los restos de tejidos recogidos sobre la toalla demuestra la existencia de tejido placentario y la presencia de meconio. Pasando ahora a la valoración médico-legal, vamos a destacar el diagnóstico diferencial entre el feto y un recién nacido. Del examen somatoscópico, antropobiométrico y radiológico, se deduce que por el desarrollo general de las faneras, lo que corresponde al pelo y las uñas, además de los genitales externos, se trata de un feto a término. Las medidas tomadas a nivel de los diámetros cefálicos, la diáfisis de los huesos largos, la talla total y la presencia de los puntos de osificación, concretamente el punto de Bleckert, nos corroboran la viabilidad y madurez del recién nacido, eso correspondiente a la somatometría. Y la persistencia del cordón umbilical indica que la supervivencia tras el parto fue escasa, porque de haber transcurrido algunos días, lo que corresponde entre 2 y 6, del cordón umbilical pues hubiera caído. Ahora vamos a establecer el mecanismo de la muerte mediante toda la descripción del caso clínico y todo lo encontrado en el cadáver. El aplastamiento, primero hay aplastamiento costal. Esto producido en nuestra opinión por un mecanismo activo y directo de presión. Hay elongación del tórax, que esto ha conducido a un descenso del esternón hacia la mitad del tórax,
y ha obligado a una verticalización de las clavículas y un descenso de la parrilla costal. Todo ello producido por un mecanismo activo de estiramiento. Y la rotación de la columna cervical y la cintura escapular de izquierda a derecha. Como vimos en la imagen, todo el cuerpo del bebé está girado hacia la derecha. En conclusión, estas tres modificaciones de posición anatómica están relacionadas, en nuestra opinión, con un mecanismo activo y directo en un mismo acto de presión sobre el tórax y estiramiento y rotación del cuello. Por esto se deduce que la muerte se ha producido por un mecanismo violento de asfixia, combinado la estrangulación a mano con la sofocación por compresión torácica, lo que debió de producir la muerte en pocos minutos y en un momento cercano al nacimiento, esto por el hecho del cordón umbilical. Y esto sería todo de mi parte. Gracias.